Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunícate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Estudio Jurídico Reyes y Reyes. Asuntos de familia, civil, comercial, laboral y defensa al consumidor. Doctor Mario Iván Reyes, doctora Natalia Hernando y doctor Leonardo Bonforte. 22 años de trayectoria nos avalan. Pasteur 110, piso 1A. Escribinos al 420465 o por WhatsApp al 2966 61 69 32. Estudio Jurídico Reyes y Reyes. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos en la primavera 24 y seguimos con más rock nacional. Una mañana desperté y te habías escapado. El jueves se disfruta mejor esta primavera 024 y con el mejor rock nacional. Radio Nuevo Día. Email eldiarionuevodía@hotmail.com.
Epa, Las 8 de la mañana con 12 minutos, ahí estamos. Muy buenos días, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día y nos disponemos a acompañarnos hasta las 9:30 de la mañana. La otra gestión, la primera mañana de la radio en la provincia de Santa Cruz. No era una tormenta eléctrica, ¿eh? Algunos cables que tuvimos que reacomodar, así que aquí estamos. Karina Taberne, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo va, gente? Buen día para todos, para todas. Nosotros aquí estamos para compartir esta mañana, al menos en principio, este inicio de hoy, jueves 7 de noviembre. Aquí estamos con la otra gestión de regreso a Río Gallegos luego de nuestro paso por la localidad de Puerto Santa Cruz. Muchas, pero muchas gracias a nuestro colega, compañero de FM Impacto, allí en la capital histórica. Así es, a Franco Reynoso, fuerte abrazo, como lo dijimos ayer, se lo agradecemos allí personalmente, y hay posibilidades de que se sume también ese medio a nuestra cadena, exactamente, cadenita, a nuestra simple cadena, humilde cadena, totalmente, ¿no? Pero todos aunando voluntades y esfuerzos, poniendo en el caso nuestro el trabajo, el contenido, y en el caso de ellos, como esta radio, como FM Activa en Perito, como Radio Líder en San Julián, como FM Tiempo en Río Turbio, ellos poniendo el medio, ¿no? Que no es poco. Claro, y esa señal. Y nosotros, ya te digo, haciendo la primera mañana de la radio, teniendo en cuenta que por ahí es muy difícil en los pueblos tener una primera mañana de radio, ¿no? Porque el esfuerzo económico es grande, ¿cierto? Tenés que poner un operador, tenés que tener locutores, tenés que tener auspiciantes para que te solventen ese espacio y a veces se complica. En el interior se prioriza la mañana central, desde las 10 de la mañana, de las 9:30 hasta las 12:30, 1. Entonces por eso este espacio queda un poquitito desconectado. Así que ahí estamos, probablemente también estemos sumando a FM Impacto 105.5 en Puerto Santa Cruz también. Bueno, muy bien, les mandamos un beso enorme y reiteramos nuestra sincera gratitud a Franco, que de manera desinteresada y con muy buena predisposición nos abrió las puertas de su casa, de su radio, y fue posible salir con la otra gestión ayer desde esa localidad. Y a los chicos acá, a Juli, a Brian también por ponernos por al supuesto, aire, porque allá generamos la señal, pero acá la Radio Nuevo Día es el eje, totalmente, ¿no? A través de las cuales se va retransmitiendo. Así que gracias, comandante. ¿Cómo estamos, Brian? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, todo bien, aquí estamos. Anda acomodando cables. Claro, acomodando cables porque, bueno, se estuvo transmitiendo este fin de semana, sí, y estos primeros días de la semana del Complejo Cultural, o del Centro Cultural, como se denomina ahora, la 30ª edición de la Feria Provincial del Libro. Así se instaló un estudio de Radio Nuevo Día, así que ahora, bueno, se están reacomodando, y hoy transmisión normal desde acá, Juli, ¿no? Bueno. Se restablece. Y anoche estuvo la noche en verde, escuchando un rato a nuestros compañeros. ¿Cómo lo disfruta Tony también? Cacho ni hablar, pero Tony, escucharlo sonreír por la radio. ¿Era Tony? Sí. Perro de pelea. Claro. Digo, ¿es Tony? No es Tony. ¿Es Tony? No es Tony. Sí, era Tony. Qué temazos que pusieron anoche. Un abrazo grande a nuestros compañeros y a mi amigo personal, como dijo alguien. Recordaba de otra cosa. A Cacho Álvarez. Un abrazo grande. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Poniéndonos al aire en el streaming. Acá Juli, como lo hace todos los días. Gracias, Juli. Mañana fresquita en Río Gallegos, húmeda, nublada, pero por suerte el innombrable... No ha venido. No. Nada, pero está fresquita. Sí.
consecuencia de las intensas precipitaciones que tuvimos entre el martes y el miércoles, ¿no? Quedó bastante húmedo el ambiente y se siente ese frescor a la mañana. Datos del tiempo en Río Gallegos, a ver, a esta hora de la mañana, esperá que actualizo porque tenía los datos de las 7 de la mañana. Mientras tanto, si querés, yo Mientras abro tanto, con dale. Puerto San Julián. Les vamos a decir buen día a los vecinos de esa localidad que amaneció, o al menos a esta hora, tiene 8 grados 4 décimas de temperatura. Hay una diferencia porque la térmica está en 5,5 sobre cero, viento del norte, viento más cálido, a 18 kilómetros en la hora. Es buena la visibilidad, la humedad 41%. ¿Cómo se va a presentar esta jornada en Puerto San Julián? Por la mañana, parcialmente nublado. A la tarde, mayormente nublado. Y a la noche, parcialmente nublado. Siempre con nubosidad. Pese a todo eso, van a tener una máxima, según el anticipo del Servicio Meteorológico, de 20 grados en Puerto San Julián. Y aquí en Río Gallegos la actual es de 6 grados 4 décimas la térmica, 5 grados 5, el cielo se presenta nublado, humedad 63%, el viento está calmo, se estima que la máxima hoy llegue a los 15 grados centígrados, parcialmente nublado ahora a la mañana, nublado a la tarde y se esperan lluvias aisladas para la noche de este jueves 7 de noviembre. Mañana viernes 17 de máxima, 7 grados de temperatura mínima con lluvias aisladas prácticamente durante toda la jornada. En el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional Lo hay, ahí hay una alerta amarillo así es. para la jornada de hoy, para toda la zona cordillerana de Santa Cruz. Toda la zona cordillerana pintadita de amarillo, para la noche de hoy por presencia de viento. Así es. La zona cordillerana de Santa Cruz será afectada por viento del oeste con velocidades entre 45 y 65 kilómetros y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros en la hora. Para hoy, a última hora de este jueves, toda la zona cordillerana de Santa Cruz. Perfecto, y me voy con los datos del tiempo acá a la FATE, pero apenas abrimos la página del Servicio Meteorológico y se posiciona en esa ciudad, Claro. aparece el triangulito Claro. de la alerta por viento. Para graficarlo, de la ruta 40 hacia el oeste, toda esa zona pintada de amarillo por este alerta. De norte a sur, todo, toda la provincia de Santa Cruz. El Calafate decimos alcanzado por este alerta por vientos para esta jornada. La actual 4 grados, fresquita la mañana allí en la villa, y la térmica aún más fría, 2 grados 7 décimas, la humedad 64%, viento del sudeste a 5 kilómetros en la hora. Buena, óptima es la visibilidad, está a 30 kilómetros, pero no se espera una jornada tan linda en Calafate. Por la mañana hay pronóstico de lluvias aisladas, que no serán tan aisladas porque también se presentarán a la tarde. Se va a extender esto, caen unas gotas y así, durante la mañana y durante la tarde de hoy jueves. Y a la noche, el alerta, claro, la característica va a ser el viento. La máxima pronosticada para hoy, 13 grados. Voy con la meteorología a Perito Moreno y anticipo que dentro de 10 minutos aproximadamente vamos a estar hablando con el intendente de esa localidad, Matías Trepo, porque recordemos que estos últimos días, antes de ayer, recibió la visita del gobernador Claudio Vidal y la entrega de 6 viviendas por parte del IDU en esa comunidad. Bien. Vamos a estar hablando con Trepo en algunos minutos. Nublado el cielo en Perito, 6 grados la temperatura, la térmica 3 grados, viento del noroeste a 10 kilómetros en la hora, nublado, así va a seguir la mañana, parcialmente nublado llegando al mediodía y la presencia de
viento durante la tarde, la intensidad puede llegar a los 50 kilómetros en la hora, más que nada a última hora de esta jornada, porque también está dentro de esa zona, está dentro de esta alerta que estamos dando cuenta, pero es para la noche por la intensidad de los vientos para el oeste de la provincia de Santa Cruz. Así que esa va a ser la característica, que va incrementando el viento y alcanzará su mayor intensidad cerca de las 8 o 9 de la noche. Y la máxima va a llegar a los 16 grados centígrados, así aproximadamente en la zona de la comarca del Lago Buenos Aires. Bueno, vamos cerrando el recorrido, lo hacemos con nuestro paso por Caleta Olivia. A esta hora casi 10 grados de temperatura, la térmica 7 grados, la humedad 64%, viento del norte en Caleta a 24 kilómetros en la hora. Buena es la visibilidad. Para hoy la máxima pronosticada es de 20 grados, también en la ciudad del Gorosito. ¿Y cómo se va a presentar esta jornada según el anticipo meteorológico? Por la mañana siempre con nubes, por la mañana algo nublado, a la tarde mayormente nublado y a la noche se despeja un poco de nubosidad, va a estar algo nublado, al igual que en el inicio de la jornada. Buen día 28 de noviembre, buen día Río Turbio y a los oyentes de FM Tiempo 95.5. Amanece la cuenca minera con 3 grados centígrados, fresquita la mañana, cielo nublado. La térmica un poquito más baja, 2 grados centígrados. El viento está calmo, la humedad es del 70%, mañana nublada, con probabilidad de lluvia débil en horas del mediodía. Esa va a ser la particularidad. Acá hay una discrepancia, porque lo estoy leyendo desde weather.com, respecto del Servicio Meteorológico Nacional, que incluye a la cuenca minera dentro de esta alerta meteorológico por viento para última hora de hoy jueves. Y no se da por aludido. Weather me dice que la intensidad máxima de los vientos en Río Turbio apenas llega a los 15 kilómetros en la hora, a última hora de la jornada. Pero bueno, a estar atentos allí en Río Turbio, al margen de esta situación, ¿no? Estén atentos porque la información oficial siempre ahí la captamos a través del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Exactamente, así es. Bueno, muy bien, cerramos entonces nuestro paso por distintas localidades, distintas ciudades de la provincia de Santa Cruz, como para brindarles un panorama cómo amaneció cada uno de estos puntos geográficos. Así es, y cerramos con Puerto Santa Cruz, ¿te parece? Dale. 11 grados la temperatura en la capital histórica, cielo nublado, la sensación térmica 8 grados centígrados, viento del norte a 23 kilómetros en la hora, nublado y presencia de viento a partir del mediodía. Principalmente la intensidad va a llegar a los 45 kilómetros en la hora, también a última hora de esta jornada. Según weather.com, esta es la meteorología actual y el pronóstico para esta jornada para Puerto Santa Cruz. Muy bien, ahora sí, cerramos ese recorrido a las 8:24 de esta mañana. Hoy es día jueves 7 de noviembre. Ya saludamos a nuestros compañeros que están aquí con nosotros en el piso, tanto al comandante como a Juli, que hacen posible que estemos conectados con ustedes a través del aire de la FM, como así también del streaming. Y ahora les vamos a agradecer, por supuesto, a nuestros auspiciantes. Gracias por compartir la mañana con nosotros, por auspiciarnos. Andina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno, Andina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Volvió a ganar Boca anoche, no dijimos nada. Me acordé de Enrique, temprano. No sé si nos habrá saludado. ¿Ya saludó? Nos habrá felicitado, me imagino. Empezó a ganar el Boca de Gago 3-1.
¿4 fue el final? No me digas. Miré, lo veníamos escuchando por radio en realidad. Empezamos mal, ¿eh? Primer minuto, 0-1 Sí. bajo. Después No, fue una carambola. Son detallitos. así que 4 años terminó Brian. 4-1, qué golazos, un par de goles buenos, hubo un tiki-tiki esperanzador, muy lindo. Cabañas del Titán nos acompañan todos los días desde El Calafate. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tienen patio con asadores, parrilla, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Comunícate al 2966-530706. Y también nos acompaña todos los días Lotería para Horas de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santa Cruceña. Esta noche teníamos un spot, ahora te lo voy a pasar para después, Brian, porque debe pasártelo. Claro, eso iba antes de dejar el bache. Claro. Llamala a Muni. Bueno, ¿le vas a pasar ahora para que lo pase ahora? No, después. No, después. Te lo voy a pasar ahora, pero No, te lo paso para después. Dale. ¿Sí? Sí. Te cuento, esta noche sortea el Mini Bingo Santa Cruceño. Y será un sorteo especial aniversario, 16 años, hoy jueves 7 de noviembre. Es la primera vez que se va a estar sorteando un 0 kilómetro en el Mini Bingo Santa Cruceño. La primera ronda, estos premios. Se escucha en la línea 800.000 pesos, el bingo 2 millones de pesos. La segunda ronda de la línea, 1 millón de pesos y el bingo un auto 0 kilómetro, un Sandero 0 kilómetro, además del pozo acumulado de 4.650.000 pesos. En este caso el acumulado sortea hasta la bolilla número 40. Pero el Sandero se va sí o sí. Así que no te lo pierdas, vale 5.000 pesos el cartón y sortea esta noche. Así se festeja el Mini Bingo especial 16º aniversario. Muy bien, bueno, gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan cada mañana aquí en La Otra Gestión, tanto como lo hacen ustedes, como por ejemplo Enrique, que lo estabas invocando ahí, dice: Claudia y Karina, muy buenos días, linda jornada para hoy, por suerte algunos contentos, dice Enrique. Claro, ganó Boquita, por fin, que se cambie la racha, que sea un inicio de algo diferente, de una nueva etapa. Gracias a Carlos Alberto Vera, que está siempre con nosotros, nos saluda, buen día, buen programa, abrazo, como también a nuestra querida Corina Eusebio Astacio. Un beso enorme para cada uno de ellos. 8 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar, entre otros, bueno, recordemos que hoy se está cumpliendo la segunda jornada de 3 de paro de las 72 horas previstas por ADOSAC en toda la provincia de Santa Cruz, jornada de paro provincial dispuesto por ATE también, que nuclea a los trabajadores del Estado, ese gremio más grande, ¿no? Con injerencia en la administración pública provincial. Otra jornada de paro, servicios públicos ve sentida la atención al público, y en las calles también, por supuesto, porque Luz y Fuerza, el gremio Luz y Fuerza también está de paro en esta jornada. De hecho, la empresa informó que no atenderá ni hoy jueves ni mañana viernes. Esto lo hizo mediante un comunicado. La empresa provincial de energía anunció que no habrá atención al público debido a las medidas de fuerzas del sindicato Luz y Fuerza, ¿no? Entendemos que se ve sentida la atención al público, pero también seguramente, si bien hay una guardia que debe estar atenta a cualquier urgencia. Sí, claro, sí, eso está garantizado, ¿no? Eso está garantizado, por supuesto.
No habrá asistencia al público en todas las sucursales, pero bueno, están garantizando guardias mínimas para asegurar la continuidad de los servicios básicos. Exacto. Bien, y a propósito de lo que va a suceder en este día, hoy, jueves 7 de noviembre, esto que vos decías, el paro de 72 horas de ADOSAC, pero hoy moviliza ADOSAC. Hoy incluye movilización en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz. Los docentes van a salir a la calle a reclamar. También van a hacer lo propio durante el transcurso de la mañana aquí en Río Gallegos. Esto por parte del gremio docente mayoritario. Vos también hacías mención a el sindicato de estatales mayoritarios, ¿no? De los trabajadores públicos provinciales. Bueno, estamos hablando de ATE. Y ATE marcha también hoy, jueves 7 de noviembre. Bien. Se concentran a partir de las 10:30 de la mañana en las puertas o a las puertas de la Caja de Previsión Social, que está ubicada en Avenida San Martín, a partir de las 10:30, así que atentos porque ahí seguramente, al menos en la mano que viene hacia el centro de la ciudad y pasa por la puerta de la Caja de Previsión Social, seguramente va a estar interrumpido el tránsito vehicular. Y a esto se van a sumar otros gremios, seguramente, entre ellos el SATSAID, con los trabajadores de Canal 9, que hoy también van a marchar en consonancia con estos otros gremios y sindicatos que estamos mencionando, todos en reclamo de una mejora, de una oferta superadora. Hablamos de la paritaria salarial. En todos los casos, bueno, el gobierno mantiene la misma pauta, ¿no? Que ha sido rechazada ya por todos. Hablamos de un 3,5 octubre, un 3,6 noviembre, se mantienen ahí, y un 3,6 para el mes de enero, todos en carácter remunerativo, pero bueno, lo que todos sostienen es que esa oferta, esa propuesta para enero se pueda adelantar y cerrarla e incluirla en la pauta salarial de este 2024, ¿no? Ahí está, ¿tenés algo abierto, pues? Sí. ¿Soy yo? Sí. Ah, es Juli. Juli, entró entró al estudio y estaba escuchando la radio, sí. Por eso te sentí hablar en otra sintonía. Nos está escuchando desde Perito Moreno su intendente, Matías Trepos. Habíamos anticipado que lo íbamos a tener acá y le agradecemos mucho que nos haya atendido. Intendente, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Claudio, Cari, a todos los chicos ahí en el estudio. Muchas gracias por la llamada. Bien, gracias por atendernos. Lo decíamos, lo comentábamos ayer, presencia de parte del Ejecutivo Provincial estas últimas horas allí en Perito Moreno. Estuvo el gobernador Claudio Vidal entregando viviendas construidas, entregando viviendas a algunas familias de la comunidad, ¿verdad, intendente? Sí, la verdad que sí, que estuvo el gobernador de nuestra provincia, Claudio Vidal, el presidente del Instituto de la Vivienda y demás funcionarios que algunos son de Perito Moreno también, como Julio Búsquer, presidente de Vialidad Provincial, Nadia Ricci como subsecretaria de Minería, o sea, estuvieron participando de este acto de entrega de viviendas, que para nosotros es un orgullo. Yo recién reflexionaba de que a lo largo de estos meses nos ha pasado muchas cosas gratas, algunas ingratas, otras que no podemos comprender por qué suceden, otras muy positivas, pero lo que vivimos el martes es, la verdad que fue un antes y un después, ver las familias emocionarse, ver un pueblo entero también emocionarse, porque siempre cada vez que se entregan viviendas comienza la suspicacia de que están bien entregadas, que no están bien entregadas, y la verdad que en este sentido se llevó adelante un trabajo con el IDU donde no se introdujo ninguna sola carpeta, sino que se manejó con el listado que se venía manteniendo y trabajando, y esas son las 6 familias que hoy accedieron y que un pueblo entero los felicita y le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida que tanto esperaron, ¿no? Y es como que de a poco se va reconstruyendo el pueblo, ¿no?
Sí, la verdad que tiene un mensaje muy, muy de fondo esta entrega de vivienda, que si bien puede el número no ser significante, pero que habla un poco de la no gestión. Yo cuando comencé mi paso por la política, en este caso dando los primeros pasos en el Consejo Liberante, hice un informe de todas las obras inconclusas que tenía Perito Moreno, y esta el título de este informe fue la no gestión, ¿no? Y en este caso la primera foto que tomo y que intento de que esto avance fue con estas 6 viviendas. Hace más de 10 años que están estas viviendas emplazadas y que no podían ser entregadas, que no podían ser terminadas, que eran parte de un festival de la redeterminación de la obra, un pase de manos de empresas fantasmas que venían y que ganaban la licitación, que no trabajaban, que estaban unos días y se iban, que subcontrataban y que no tenían control, y que la verdad fue muy tedioso. Y en el medio estas 6 familias que accedieron hoy, que todo el mundo está contento, ya tendrían que estar viviendo hace rato en esas viviendas. Claro. Entonces creo que es el comienzo de una nueva etapa, porque en los próximos días inauguraremos el SIC también, que no tenemos privado a una comunidad, un centro de integración comunitaria hace casi la misma cantidad de años, ¿no? Entonces empezamos a revertir esta no gestión para dar paso, ¿no?, a una gestión eficiente y en conjunto, articulada, porque es entre el gobierno de la provincia y el gobierno municipal que se logran estas realidades. Claro. Y la verdad es que uno no encuentra explicación, porque también anteriormente había consonancia entre el gobierno provincial y el gobierno municipal y no se generaban, claro, y no se terminaban y no se ponían de acuerdo. Pero hoy confirmo lo que yo decía en aquel momento: era con gestión, era con trabajo, era con dolores de cabeza, sí, era con dolores de cabeza, pero había que hacerlo, y había que trabajar, nada más, era solo eso. Porque otra explicación. Perdón, sí. Internet, no, lo interrumpía para consultarle si es significativa la carencia o la demanda que ustedes tienen de viviendas allí en Perito Moreno. Sin duda, miren, nosotros somos una de las ciudades que más creció en cantidad de habitantes de entre un censo a otro, y eso se debe obviamente a que la industria minera ha generado una expectativa de vida para nuestra zona, no solamente Perito Moreno, muy, muy importante, y bueno, eso conlleva una demanda habitacional que es cada vez más grande. Nosotros como ciudad hoy estaríamos necesitando inaugurar un barrio por mes prácticamente, es como para poder generar de que los vecinos accedan a este derecho tan importante que es el de la vivienda. Y en conjunto, ¿no?, entre la vivienda, el terreno, hay gente que quiere construir a su manera y a su ritmo y demás, entonces es muy importante, y estamos dando respuesta, porque también con el acceso a la tierra, en este caso al terreno fiscal, muy pronto vamos a poder dar respuesta, pero también con un trabajo pero descomunal, porque no es solamente entregar, que no lo vamos a hacer, no vamos a entregar un problema, o vender un problema y comprarlo a futuro, porque lo vamos a hacer si entregamos terreno de la manera que hoy están, que son sin servicio, sin siquiera generar una apertura de caja y demás, y todo eso no lo vamos a hacer. Vamos a apostar en una porción de tierra increíble que tenemos. Bueno, ustedes conocen Perito Moreno, al ingreso de nuestra comunidad tenemos la posibilidad de tener una reserva fiscal muy, muy importante, que ayer lo recorría con el encargado de generar el agrimensor, ¿no?, que está haciendo todos los trabajos de amojonamiento y dónde van a ir las calles y dónde van a estar las manzanas. Es increíble, tenemos para poder refundar Perito Moreno 3 veces, ¿no? Qué bueno. Y paradójicamente tenemos problemas con médicos que se van porque no acceden a tierra, tenemos problemas con policías, con oficiales de seguridad que no quieren venir a Perito Moreno porque no hay ni siquiera terreno.
no podemos cubrir el aeropuerto con bomberos porque no tenemos, a ver, de verdad, no hubo una política de repensar la ciudad y de planificarla a futuro, teniendo, ¿no?, las posibilidades de Claro. de vuelta. Tenemos para refundarlo 3 veces a la comunidad. Y todo eso es sinónimo de trabajo, o es resultado del trabajo. Y ahí estamos con mi equipo de planificación, haciendo a contrarreloj todo lo que se necesite para poder generar el próximo año una gran venta de terrenos para que accedan y que la municipalidad se financie también, ¿no? Claro. De hecho, nos hicieron llegar una carta abierta de algunos ciudadanos de Perito Moreno visibilizando esta situación. De hecho, se le entregó una nota a la ministra de Salud, la doctora Constantini, porque, bueno, ve como una situación complicada esta problemática. Se denomina fuga de profesionales médicos, ¿no? Con todo lo que esto significa, que no se pueda lograr que se instalen profesionales de la comunidad que está creciendo constantemente en lo poblacional, que necesita más contención, más presencia de la salud pública, bueno, pero que no se puedan retener profesionales de la salud, ¿no? Bueno, esta es una de las problemáticas. Sin duda que es una de las problemáticas, pero también, bueno, yo hace unos días tuve una reunión, un encuentro un encuentro abierto en el hospital, en el auditorio del hospital, para poder hablar con los profesionales, con los médicos, con los enfermeros, y poder brindarle lo que esté a nuestro alcance desde el municipio. Pero es obvio que se torna difícil para los profesionales cuando los convocaron vendiéndole situaciones que después no fueron tales, ¿no? Vendiéndoles la posibilidad de poder contar con servicios que después no fueron, con acceso a tierra que después no se materializó. La verdad que es difícil, pero bueno, nosotros esta situación la vamos a revertir y vamos a poder generar en muy pocos días la entrega para profesionales, para que puedan echar raíces y quedarse, porque es lo que necesitamos en pueblos tan lejanos como de centros médicos de gran importancia, ¿no? Entonces, y también todo se vincula, porque, a ver, yo escuché muchas versiones, escuché muchas apreciaciones, pero no nos olvidemos que no solamente venimos de no cumplir con la palabra que se le daba a los médicos, sino que también venimos de una gestión que pedía jeringa, ¿no?, que pedía insumo para que la gente pueda ser atendida, ¿no? O sea, también venimos de una gestión provincial que nos condenaba a esta situación. Y todo esto se viene revirtiendo. Y se viene revirtiendo también en conjunto, y yo les decía en otro medio hace un rato, que no solamente vamos a entregar viviendas, sino que también vamos a entregar un centro de integración comunitaria. Y la municipalidad decidió ceder toda su participación en este centro para que sea capitalizado por el sistema de salud, donde va a haber 6 consultorios médicos, donde los médicos van a poder tener mayor infraestructura para poder atender, descongestionar nuestro hospital. La parte que nos toca como municipalidad la vamos a hacer para que en conjunto con el privado podamos tener nuestro primer centro de diagnóstico por imagen, porque la lejanía la cortamos y podemos tener por lo menos un estudio hecho acá, y si no tenemos el profesional, con una teleconsulta, videoconsulta, poder acceder a un diagnóstico. Entonces, no solamente es lo habitacional, sino también que es la manera de los recursos con los cuales yo puedo trabajar, ¿no? Entonces, si yo no tengo los insumos para poder trabajar, muy difícil se hace para el profesional que quiere también demostrar su potencial, ¿no? Que quiere realmente progresar en su trabajo. Bueno, venimos de que le pedíamos jeringa a los pacientes, le pedíamos insumos a esto. Entonces, si bien los tiempos se hacen tiranos, estamos dando respuesta como municipio, bueno, vos la nombrabas a la ministra, que también ha prestado mucho la escucha desde que asumió, y bueno, se está trabajando en conjunto. Hay problemas de arancelamiento, hay problemas que se pueden ir corrigiendo cuando hay buena voluntad, ¿no? Porque, insisto,
es ineludible hacer una comparativa, porque también tenemos que aprender de dónde venimos para saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Nosotros, en ese sentido, estamos muy conformes de lo que estamos generando y bueno, y también se vio un poco el alivio de los profesionales de que podamos tener un Estado presente y que quiere solucionar y que nos quiere retener, ¿no? Se entiende perfectamente. Lo cambio de tema, intendente. En estos últimos días se ha planteado, se ha sabido que en referencia a la distribución de los recursos que van a los municipios a través de la coparticipación, bueno, hay localidades y así lo han hecho saber, o se ha trascendido que tal vez vean mermados sus ingresos y otras no tanto, ¿no? Sino beneficios. Esto porque se recalcularon los índices de coparticipación en base al último censo, se actualizó, digamos, esa data. En el caso de Perito Moreno, ¿ha tenido impacto? ¿Qué impacto tuvo? Bueno, para nosotros es positivo esta actualización de índice porque, como les decía, hemos crecido un montón. La industria minera ha desarrollado, o ha traído con sí un crecimiento poblacional claro, importantísimo. O sea, nosotros duplicamos. Si bien el censo se hizo muy mal, porque se hizo muy mal, sí, hay gente... mis suegros que viven en un barrio, en el barrio más grande de Perito Moreno, fueron censados más. Por eso te digo, no es que viven en la periferia, no, en el barrio más importante, no, mucha gente no fue censada, entonces faltó mucho, pero de todas maneras igual, porque no es solamente lo poblacional, sino que ahí se ponen en juego otros indicadores. A Perito Moreno, en este caso, se va a ver beneficiado porque volvemos a tener lo que se perdió hace un tiempo cuando la actualización le jugó en contra del anterior índice. Entonces, no es que se beneficia, sino que se vuelve a estar en el mismo nivel que se estaba hace un tiempo atrás, porque los fondos son los mismos. No es que crece la cantidad que se va a coparticipar, sino que la manera en que se va a coparticipar. Perfecto. Y nosotros esto teníamos en cuenta hace el mes pasado, porque tuvimos una reunión con el ministro Luxen y con parte de su equipo, con Caminiti y con Brizuela, bueno, que ahora lo va a continuar sus pasos ahí en el Ministerio de Interior, y con todos los concejales, oficialistas de oposición y el diputado por pueblo también. Entonces nosotros esto lo venimos trabajando y ya dimos un aumento en razón de esto, ¿no? Que no se pudo materializar ahora, entonces tuvimos que acudir a otras herramientas, pero realmente nosotros, a sabienda de este recupero que íbamos a tener, es que pudimos dar 25% de aumento, cerrar en un 218% la paritaria de este 2024, porque mi compromiso como intendente es, ante la triste realidad heredada de que un empleado municipal ganaba entre 60 y 130 mil pesos, esa era la realidad cuando asumimos, hoy nosotros no nos quedó otra que poder ser muy inteligentes a la hora de plantear el funcionamiento de la municipalidad con recaudación propia y todo lo que coparticipamos ponerlo a disposición de los sueldos de los empleados. Entonces, a sabienda de esto, nosotros ya lo gastamos, porque ya lo utilizamos, porque es con esto que dimos este aumento, pero que era necesario, porque los trabajadores cobraban, porque seguimos no solucionando todos los problemas, porque obviamente los servicios aumentaron, si bien la inflación se está tendiendo a normalizar, todavía persiste un poco y se nota en los bolsillos de los peritenses también, pero bueno, estamos dando respuestas. Nosotros venimos de manera comparativa también, porque vuelvo a insistir, es ineludible, la gestión anterior dio un 46% de aumento en todo el año, cuando la inflación fue de un 130. Nosotros vamos dando un 218 cuando la inflación es la que conocemos y que bueno, todavía resta cerrar, pero que va a ser nuestra paritaria de 2024 va a ser muy superior a lo que fue la del 2023 y muy superior a lo que va a ser la inflación de este propio 2024. Entonces, por primera vez
después de mucho tiempo, sí se ve una recomposición salarial. Entonces, sobre eso, ir trabajando para el próximo año también, ir proyectando, si bien cada vez es más difícil, porque cada vez hay más recortes, porque si bien nosotros aumentamos el índice, la coparticipación es cada vez menos, la producción de petróleo es cada vez menos, por lo cual las regalías es cada vez menos. Pero bueno, también lo decía en el medio anterior, menos mal que esta situación muy adversa la está atravesando y la está manejando una ministra de Economía como lo que es Marilena Jaramillo. Una secretaria de Hacienda como es Silvana Suárez acá en Perito Moreno y el intendente quien te habla. O sea, yo no sé qué hubiese hecho ¿no? la gestión anterior con esta situación adversa, ¿no? Porque estaban acostumbrados a darse vuelta y que de algún lado los fondos aparezcan, porque obviamente había una maquinita que nunca se apagaba, y que generaba inflación y que generaba problemas ni siquiera a futuro, sino que en el presente mismo, ¿no? Generaba los problemas. Entonces, es una realidad que por suerte la gente nos eligió y que pudimos acomodar esta situación. Si hay algo que decía el Ministerio de Economía anterior al Ministerio actual, es que iban a heredar muchos problemas, pero municipios en rojos había muy pocos, y uno de esos era Perito Moreno, y hoy por hoy, por suerte, estamos demostrando de que con sana administración esto era posible de dejar ese lugar, ¿no? De estar rojo casi violeta en materia de los números, a poder estar de manera ordenada, ¿no? De estar ordenado. Bien. Intendente, la última por mi parte. ¿Qué es lo que sucedió finalmente? Lo habíamos hablado hace un par de semanas con usted, cuando se había adjudicado una obra en Perito Moreno y algunos concejales, dos concejales, una concejal y un concejal de Unión por la Patria habían planteado públicamente sus dudas respecto de esta situación. ¿En qué quedó? Para construir una plaza histórica Sí. en Perito. Sí. Exacto. La verdad que nosotros siempre, si por algo nos caracterizamos, es por tener un Estado abierto y transparente, y en ese sentido esto no viene a opacar nada, o quizás se convirtió, como algunos dijeron, en una cuestión de color gris, ¿no? En ese sentido, y antes de ayer, si bien no se hizo una comunicación oficial, bueno, estábamos con toda esta visita oficial del gobernador, la entrega de viviendas y demás, pero hemos sido notificados del fallo de la justicia ordinaria cercana, en este caso de primera instancia, en donde la empresa que salió, en este caso no beneficiada con la obra, hizo una actuación judicial, una presentación contra la municipalidad. Sí. Y bueno, y la justicia la rechazó por improcedente y la rechazó porque las cosas en la municipalidad se hicieron bien. Bien. Y está claro en el dictamen, y que seguramente se va a dar a conocer ahora en el día de hoy con un comunicado oficial desde la Secretaría Legal y Técnica de la municipalidad. La verdad que mucho tiempo la municipalidad tuvo un estado de no defensa, ¿no? Porque no tenían ni siquiera un equipo conformado de legal y técnica. Y nosotros hoy por hoy tenemos a jóvenes profesionales que la están batallando, no solamente con esto, sino con un montón de cuestiones heredadas de detrimento, obviamente, porque eso hemos recibido y lo estamos atravesando. Pero en este caso puntual, muy conforme con mi equipo, porque si bien obviamente que genera, como ustedes dicen, dudas o intencionalidades por parte de algunos actores, la justicia en este caso convalida la decisión y realmente reafirma que lo que estamos haciendo está bien. Nosotros no venimos a perjudicar a nadie, no venimos a favorecer a nadie, venimos a hacer las cosas en el marco de la ley, en el marco de lo que se puede, en el marco de lo que se sugiere, en este caso, por ejemplo, con la empresa aportante de los recursos, y nada, y se cierra esa situación y se sigue pensando y se planifica más obras y se planifican mayor desarrollo para Perito Moreno. Esto no va a ser un estadio
negativo, sino que va a ser un estadio de aprendizaje, nada más. Por suerte, insisto, la justicia convalidó el buen accionar de la municipalidad y eso viene a cerrar un poco esta situación que sí, sin duda, fue un trago amargo para la gestión, pero porque somos un pueblo donde nos conocemos todos, donde tenemos amistades, realmente esta cuestión no es lo que nosotros propulsamos, sino que todo lo contrario, pero que sin duda que vamos a aprender todos de esto y que vamos a seguir trabajando para que las obras que realmente son las que necesitan los peritenses se desarrollen. Nos Bien. adelantamos, ¿eh? Sí, muy bien. Nos adelantamos. Bien, Sí, porque la verdad es que, y a juzgar por el respeto a los oyentes, no hubo conversación previa, no hubo nada. No, en no, absoluto, puede ser. Lo recordamos a esta situación y por eso se la preguntamos, como siempre, con absoluta franqueza. Sí, y siempre con el gustito de que nos faltan tiempos para seguir hablando con el intendente de Perito. Por eso lo vamos a volver a convocar en lo inmediato. Sabemos que ya está en funcionamiento el camping municipal, un emblema de la localidad, de la ruta 40, de la Nacional 40, que pasa ahí a 50 metros del Y un camping. reclamo nuestro desde hace años, unos cuantos años. Que veíamos con profunda tristeza que el camping, emblema del pueblo, del Parque Laguna, esté cerrado. Y ahora está otra vez en funcionamiento y ya está recibiendo turistas del país y extranjeros también. Intendente, gracias por atendernos. Sí. El camping, un segundo, el camping a pleno con ocupación plena, la laguna iluminada, la laguna alimentada con agua de nuestro río, así que Sí. el marco está para poder disfrutarlo y nada, muy conforme y muy contento con eso también. Uy, se nos Gracias, va a ir chicos. Pichón, se nos va a ir Pichón con todo esto que le dice. Me parece que sale de la radio de a las 10 menos cuarto y agarra ruta. Gracias. Bueno, este programa hace cuenta, marcamos Te traslada. presencia, claro, estamos allá permanentemente presentes en Perito Moreno a través de otra gestión. Gracias, intendente. A ustedes, muchísimas gracias, chicos. Gracias, hasta luego. El intendente de la localidad de Perito Moreno, Matías Trepo, pasó por aquí por la otra gestión. Bien, varios temas, Sí. esto que vos planteabas, que por ahí no trascendió mucho, pero sí lo charlamos aquí en esta localidad, principalmente por la presencia que tenemos en Perito Moreno, pero bueno, en su momento había sido cuestionado por una empresa que no fue favorecida para la construcción de una plaza histórica. El argumento de esa empresa, esa Talca, el argumento era que ellos habían ofrecido un presupuesto menor y se había adjudicado a otra empresa, ¿no? Y bueno, y allí ensuciaban, manchaban, decían que el intendente había tenido que ver en esa adjudicación y demás, y se hizo una denuncia en la justicia, ¿verdad? Y bueno, una presentación judicial, y acá tenemos la resolución, lo acabo de comunicar el intendente. Exactamente. Bueno, es una forma también de darle continuidad, visibilidad cuando sucede algo y un cierre cuando también se hace lo propio. Bueno, así pasábamos por Perito Moreno, pero no nos queda tanto tiempo, ya estamos en las 9 de la mañana y nos quedan varias cosas que queremos compartir en estos minutos con ustedes. Información que ha trascendido y que se ha hecho pública, no solamente ha sido un trascendido, respecto de lo que sucedió ayer en la Fundación Baldoco. Exactamente, con sede en Cañadón Seco. Correcto. Recordamos que esta Fundación Baldoco tiene otras sedes en distintos puntos de la República Argentina, en Chaco, por ejemplo, en el Calafate también. Recordamos que el padre Lito estuvo varios años al frente de Joven Labrador, ¿no? Y el padre Molina, el padre Juan Carlos Molina, ha hecho lo propio en la Fundación Baldoco en el norte de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Es una fundación básicamente que brinda espacios de contención, de amparo, a chicos con serios problemas, con serios ¿no? problemas, chicos, si hablamos de niños, niñas, adolescentes, con serios problemas
nada de adicción, ¿verdad? También. Puntualmente con eso. Bueno, esta entidad fue fundada hace 25 años por el cura Juan Carlos Molina, que actualmente cuenta, como decía Cari, con 5 casas en todo el país, una en Cañadón Seco y otra aquí en el Calafate. Lo cierto es que en la jornada de ayer, de hecho ahora vamos a estar leyendo un parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz explicando qué fue lo que sucedió, pero bueno, ayer se conocía que la Fundación Baldoco denunciaba a la policía de la provincia de Santa Cruz por la intervención propia dada así en la sede de Cañadón Seco. Fue una violación de derechos de niños y adolescentes en hogar de Santa Cruz. Y también, no solo la intervención de la policía de Santa Cruz, obviamente por un pedido de la justicia provincial, sino también la presencia de muchos funcionarios del gobierno de la provincia de Santa Cruz. Incluso decía en una nota que le brindaba A WOW. claro, Juan Carlos Molina, el cura Molina, decía que la propia presidenta del Consejo Provincial de Educación lo había convocado aquí, en Gallegos, al cura, para hablar de distintas situaciones, por lo que se apersonó, llegó aquí a Río Gallegos, y fue en ese mismo momento en el que, entre otros funcionarios, se trasladaron así a Cañadón Seco, entre otros también la presidenta del Consejo Provincial de Educación. Recordemos que lo había convocado aquí arriba de Gallegos para hablar sobre distintas situaciones. Ella también viajó a Cañadón Seco y fue y estuvo participando de esa situación, ¿no? Bien, el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Yo quiero Decime. mencionar respecto de esto, complementar un poco lo que vos estás contando, que así lo relató el propio padre Juan Carlos Molina. Ustedes seguramente lo recordarán al padre Molina. Se hizo muy conocido, ¿se acuerdan cuando fue el conflicto social que tuvo levantado, digamos, de alguna manera a la provincia de Santa Cruz y particularmente a Río Gallegos, un hecho puntual que fue un ícono de aquellos reclamos, cuando Alicia Kirchner salía de Rocco, de la confitería, y le tiraron harinas y huevos? Bueno, una de las personas que lo escoltaba era el padre Molina. Por eso él ayer en la nota que le dio a WOW, estuvo hablando con Luciano Sorani sobre este tema y relató toda esta situación. Fue absolutamente duro. Lo que dijo es que estuvo no solamente Iris Rasguido con esta situación particular que vos bien mencionabas, pero también mencionó que estuvo la doctora Analía Constantini, la ministra de Salud, y dijo que fue violenta. También dijo que estuvo el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Pródromos, y otros funcionarios que él mencionó que se habían quedado afuera, como en la puerta, ¿no? Que no habían ingresado. También dijo que por suerte habían participado defensores oficiales, porque fue gente de la justicia también a este procedimiento, pero dijo que a los chicos los habían filmado, que les sacaron información. Sí, se hablaba de dijo que fue una racia, esa fue la que a palabra. los chicos los habían interrogado, induciendo incluso la respuesta de los nenes, ¿no? Exactamente. Habló de persecución, y lo vincula él mismo a su cercanía a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la exgobernadora y actual senadora Alicia Kirchner. Él habla de una persecución y lo encuadra allí, por el vínculo con él. Exactamente, dijo que le habían realizado en estos días, porque él lo que dice es que no encuentran cuál es el motivo de ese procedimiento y del traslado del gabinete provincial en el avión de la provincia allí, a la zona norte, y de ahí en más todo este operativo. Él dice que no hay ningún motivo, no hubo nunca una denuncia, al menos que él la conozca. Eso es lo que indicó. Sí, él dice que el día anterior
No, Le solamente... habían enviado un... No, le habían elevado un pedido de informe, Claro. pero de parte del Consejo Provincial de Exactamente, Educación. y que tenía que responderlo, le daban un plazo de 6 horas para responderlo, hasta que era imposible. Sobre algunos datos filiatorios y Sí. cuestiones de autorización Ujú. y potestades que tienen que dar los padres a los chicos que allí permanecen. ¿no? Sí, exacto. Pero Todo bueno, esto- que fue imposible remitirlo o contestarlo porque... yo por la entendí que lo urgencia de- habían, entendí Ujú. que lo habían respondido en un plazo que, a ver, convengamos que si fue de esa manera no es razonable de ninguna forma, ¿no? No puedes responder en 6 horas, Posible, claro, claro. ¿no? Entendemos también pues, las conjeturas nuestras, ¿no? Porque el gobierno informó sobre esta situación, ahora lo vamos a ver leyendo, pero es muy escueto y no hay respuestas concretas. Pero bueno, entendemos que la presencia de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, de la propia ministra de Salud, era básicamente para brindar contención a los chicos allí presentes en esa situación y en un estado de vulnerabilidad que quedan los chicos en un contexto de operativo, ¿no? Ujú. La verdad es de que allanamiento, no entiendo que fue por eso. No sé por qué habrán estado. Sí intentamos, esto lo decimos, ponernos en comunicación, fundamentalmente porque elegimos a Iris Rasguido, por lo que vos decías y contabas en la introducción de este tema, de esta acusación, ¿no? Parece Claro. como que Claro. hubiese sido una especie de treta, digamos, ¿no? Y premeditado, Los- claro. las- Lo sacamos claro. al cura de la fundación, lo traemos acá a Río Gallegos Claro. y ahí a través de una demanda de la justicia, Claro. Bueno, aprovechamos que el cura no está, nada, eso es lo que entendemos, obviamente. sí, sí. Y además por el tenor de las declaraciones, porque también mencionó el padre Molina, que obviamente la conoce a Iris Rasguido de cuando estuvo también de la vicepresidencia Claro. del Consejo Provincial de Educación en la época de Daniel Peralta, que la conoce, él da a entender que ella sabe cómo se maneja y cómo funciona la Fundación Baldoco, entonces no deja de sorprenderle este tema. Lo que nos respondió amablemente anoche, a última hora, la profesora Iris Rasguido, cuando le preguntamos si quería hacer su descargo o dar su versión respecto de lo sucedido, bueno, fue en la misma sintonía que del comunicado recibido esta mañana tempranísimo y emitido por el gobierno provincial. Por el momento nos respondió: no voy a hablar de las medidas que determinó el juzgado de familia de claro. Caleta Olivia. Claro. Eso es lo que dice. Ella no habla de lo que podría haber hecho el Consejo de Educación. Ella dice que no se va a referir a las medidas que determinó el juzgado de familia de Caleta Olivia, juzgado que encabeza o que dirige la doctora Rosa Elena González. Esto lo apunto, porque nos dice involucra derechos de niños y están en proceso de investigación. ¿Qué dijo el gobierno de Santa Cruz? Un comunicado difundido hoy tempranito, que lo está replicando el diario nuevodía.com.ar. El gobierno de Santa Cruz informa sobre intervención judicial. Se hincapié en eso, que se trató de una intervención judicial en Fundación Baldoco de Santa Cruz, en cumplimiento de una medida judicial ordenada por el juzgado de familia de Caleta Olivia, a cargo de la doctora Rosa Elena González, como bien lo decías. Se llevó a cabo una intervención en la Fundación Baldoco de Cañón. Más adelante dice el operativo. En el operativo participaron organismos provinciales como el Ministerio Pupilar número 1, el Ministerio Público Fiscal número 1, la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco de lo establecido por la Ley Nacional 26.061, la Ley Provincial 3.062, la Convención de los Derechos del Niño y los principios que rigen el derecho de familia. Básicamente esto, las leyes hablan de la contención de los chicos en ese estado de vulnerabilidad en el cual se encuentran en esa institución, ¿no? A ver, de contención y de albergue en principio, pero bueno,
en contexto de operativo policial, ordenado por la justicia provincial, entiendo que por eso es la presencia de tantos funcionarios provinciales allí en el lugar. Pero eso es lo que se desprende o lo que yo interpreto de este comunicado. Dice, dado que la causa judicial sigue en proceso de investigación y se vincula con los derechos de niñas, niños y adolescentes, el gobierno provincial asegura la confidencialidad y protección de la información involucrada en el caso. Punto. Una nota que replica el diario nuevodía.com.ar, básicamente, y agrega la nota que nada se sabe al respecto, más allá de lo informado por el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Bueno, como para cerrar, al menos por mi parte, respecto de este tema, y que no lo mencionamos respecto de también de lo que dijo el cura Juan Carlos Molina en la nota que le dio ayer a WOW, y donde hizo público esta situación, es que él adelantó que con esto y con su presencia en ese medio, relatando lo que ahora ya es público, dijo que seguramente va a tener represalias. Y también él anticipó que seguramente van a cerrar este espacio de contención en Cañadón Seco, y dijo en una especie de de el devenir de los hechos, si se siguen dando de esta manera, que seguramente va a correr la misma suerte el hogar que tienen en Calafate. Esto lo anticipó y dijo que bueno, se tendrán que hacer cargo, en referencia a las autoridades del gobierno provincial, del destino y del futuro, al menos institucional, de más de 700 chicos y jóvenes. Hay una nota de winfo.ar, el portal dice que Molina dijo que hay un sesgo persecutorio del gobierno en contra de la fundación y que esta circunstancia podría obligarlos a cerrar la institución. Y el diario Nuevo Día, en el título, agrega que el operativo estaría vinculado a una causa que involucraría a un menor. Es todo lo que tenemos ahora. Sí, exactamente. Vamos a seguir el tema, por supuesto, ya está instalado y amerita obviamente mucha responsabilidad y bueno, vamos a tratar de ampliarlo y de darle una continuidad aquí en nuestro programa. Por supuesto, también lo pueden seguir a través del portal de Nuevo Día, como les contaba recién Claudia. Las 9 de la mañana con 15 minutos en la República Argentina. Otro de los temas destacados por el diario nuevodía.com.ar, video en Santa Cruz. ATE denunció que un juez pretende desalojarlos del reclamo en un corralón municipal. El sindicato ATE reclama en Los Antiguos la apertura de paritarias y cumplimientos de acuerdos. Por medio de un video que fue publicado en redes sociales, ATE Santa Cruz denunció que el juez Quelín pretende desalojar el corralón municipal de Los Antiguos por la fuerza, por la fuerza de la represión. El sindicato estatal, con representación de varios municipios de la provincia, dijo que el accionar de la justicia es la única respuesta que tiene el gobierno municipal para resolver la situación social que viven los municipales y los habitantes de Los Antiguos. Hacemos responsable a la intendenta y a su gabinete de lo que pueda llegar a suceder con la integridad de nuestras compañeras y compañeros que solo exigen mejoras salariales. Sepan que ATE va a responder con toda la fuerza de la organización. Tocan a uno y nos tocan a todos, agrega. En la comarca, el reclamo de trabajadores es por apertura de paritarias y cumplimiento de acuerdos. Según ATE, los trabajadores municipales de Los Antiguos se encuentran con medidas de estado de alerta y asamblea permanente.
En tanto que el secretario general de ATE de los antiguos, Fernando Méndez, informó que estas demandas están respaldadas por actas de paritarias laborales previas, en los cuales se acordaron aumentos salariales y la carrera administrativa de los empleados municipales. Sin embargo, la intendente y el gremio SOEM han manifestado desconocer estos acuerdos, a pesar de las reuniones mantenidas por ellos. De esta situación, los trabajadores decidieron movilizarse de manera organizada para exigir el cumplimiento de los compromisos. Bueno, bien. Esto ya habíamos mencionado, algo de la situación que se estaba viviendo allí en la localidad de Los Antiguos. Y también seguimos expectantes de lo que sucede en Caleta Olivia, donde el conflicto con los trabajadores municipales... Trabadísimo, ¿no? No hay caso que se resuelva. Ayer marcharon, la tensión continúa en el edificio de la Municipalidad de Caleta Olivia, donde los trabajadores encabezados por Julián Carrizo, que es el secretario general y el presidente de la Asamblea, que habló hace unos días con nosotros, a inicios de esta semana, Daniel Reyes, exigieron respuestas ante la negativa. En realidad, lo que dice el Ejecutivo Municipal es que se mantiene en el porcentaje que ya les había ofrecido, ¿no? En el 20%. Recordamos que los municipales de Caleta Olivia están solicitando un incremento del 75%. Hay un abismo entre el pedido y la respuesta. En un acto simbólico, ayer ambos, tanto Julián Carrizo como Daniel Reyes, golpearon las puertas del municipio en presencia de los manifestantes. Esto fue ayer alrededor de las 6 de la tarde y, claro, nadie respondió. Reyes informó a los presentes que lo que les había anticipado el concejal Ariel Farías, intermediario de la Intendencia, era lo que ya sabían. La propuesta oficial es de 20% en 2 cuotas. Mientras se supo que el intendente Pablo Carrizo, según dice La Vanguardia, tuvo que viajar de urgencia a Río Gallegos y no hay certezas de una próxima reunión. Lo que dicen los trabajadores y los voceros de la Asamblea es que todos los gestos los vienen dando ellos, la parte de los trabajadores, y están esperando una oferta superadora. Pero en el horizonte inmediato, por ahora, no se percibe, no se ve ninguna solución. Sandino Hermanos SRL nos acompaña todas las mañanas. Obras civiles, servicios y logística. Es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Este fin de semana no, el otro es fin de semana largo, ¿no? Por ahí sale un plancito a Calafate. ¡Uy, qué lindo! Cabañas del Titán. Comunicate, fíjate si hay disponibilidad, llamando al 2966-530706. Lotería para Horas de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. ¿Lo tenés, Brian? Y no te cuento que esta noche sortea el Mini Bingo Santacruceño con un 0 kilómetro como premio de bingo en la segunda ronda, ¿no? Telebingo Santacruceño, el juego de la familia. El próximo lunes 11 de noviembre volvemos con las 4 rondas y los premios incrementados del Telebingo. Ahora arrancamos nuevamente a la 40 con el auto 0 kilómetro y el Superpozo a la bolilla número 40 de 3.200.000 pesos. Jugá al Telebingo por solo 3.000 pesos. Y no te olvides del chiquito,
18.410.000 pesos para el Revico. Ahora con bolilla ascendente. A la 41 jugás por 18.410.000 pesos con la ronda de 1.400.000 pesos. Revico, valor del cartón, 1.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sabes que ayer en las redes de Lotería de Santa Cruz se dio a conocer finalmente el nombre y Sí. foto de la ganadora del Renault Sandero del Telebingo del lunes. Esta semana. Bien, Diana se llama, ganó el Sandero 0 kilómetros el lunes pasado, apenas días después de festejar sus 60 años, en una fiesta sorpresa inolvidable. Diana se enteró que es la nueva ganadora del 0 kilómetros. ¡Qué lindo! El Sandero más los 400.000 pesos. Tremendo. El premio, Claro. la plata de esa ronda y el auto 0 kilómetros. Qué bárbaro, qué manera tan linda de festejar los 60, el cambio de década, mirá. Hermoso, fiesta sorpresa, 400.000 pesos, el auto, todo le llegó, espectacular. Bueno, fue acompañada por su hija Micaela. Diana visitó Lotería de Santa Cruz, aquí la sede en Perito Moreno y Zapiola. Sí. Fue a recibir su premio de manos del presidente, Juan Mayer se lo entregó. Y contó que es jugadora habitual del Telebingo, Sí. pero lo que llenó de alegría fue saber que no solo no tiene auto, Mirá sino qué que aún bueno. no sabe manejar. Oh, bueno, pero nunca es tarde, bienvenida. Qué bueno. Así que ahora comienza un nuevo desafío para Diana, ¿no? Aprender a manejar. Felicitaciones a ella y a toda su familia. Fue vendido en la agencia 314, por la agencia 314, Ujú. sus revendedores, los que vendieron este carro. Así que aprender a manejar, Diana. Olvídate, ¿cómo? Ni hablar, Una ni hablar. vez le hice una nota a una señora Sí, que se ganó un 0 kilómetros, una señora grande, ya, en el pueblo, en Perito, pues, ¿no? sí. Y se había ganado un Fiat Uno. La Ujú. señora tendría vecina muy querida, Sofía, tenía 75, 80 años, ¿no? Ajá. Cuando se ganó su primer Sí. 0 kilómetros, una vecina del pueblo que nunca la vimos manejar un auto. Yo sabía que no sabía manejar. Claro. Y cuando le hice la nota, le digo, ya le habían entregado el auto. Así que hacía un par de días que lo tenía, ¿viste? Ujú. Y le pregunto, ¿y Sofía, ya lo estabas manejando? ¿Y cómo lo llevas? Y me dice, y de arriba lo llevo bastante lindo, che. De abajo se me complica un poco. Claro, el volante lo lleva lindo. Se le complicaba abajo. Los pedales. Claro, el freno, el embriague, los pedales. De arriba lo llevo lindo, che. Con este tono, ¿eh? De arriba lo llevo lindo. De abajo se me complica un poco. Pero bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo les va? Bienvenido, señor Héctor Mancilla, que ha venido con todos sus camiones en el pecho, y el señor Rodrigo Arredondo. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Muy bien, Aquí. ¿ustedes? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Espera que no se escucha el micrófono. No tiene cable. Estaba como Claudio, hoy estaba a la mañana, estaba por abrir el programa y el comandante se da cuenta que no tenía cable. Ahí ¿Vos no te das cuenta de eso, comandante? está en un cumple el comandante. No, ahora que se la cree goleador. Quilombo. El sicario del gol. Buen día, chicos. Qué linda mañana, ¿eh? ¿Sí? Agradable. Ah, está lindo. Sí. Un poquito Bueno. fresca para mí, pero está agradable. Estaba fresquito la mañana, pero Sí. podía bien. No. Sigue nubladito, pero está... Sí, está calmito, sí. Salió un poco el sol, así que bueno. Ojalá que siga así nomás. Vamos a saludar a nuestro querido Julián Quirós, porque hoy es el día del periodista deportivo. ¿Eh? Grande. Muy bien. Bueno, saludo a mi Muchas amigo gracias. también, Marcelo Zacarías, que es periodista deportivo. Daniel Roquel es periodista También. deportivo también. Luciano Padino, periodista Lu, deportivo también. un beso grande. Los mejores hemos salido del periodismo deportivo. Nelson Castro, Humilde. Tinelli, Nelson Castro. Nelson Castro. No diga.
Paenza, Adrián Paenza. Mauro Viale. ¿Qué van a decir? Es el de los Viales, el bueno. Mirá, Jenny, se hizo el periodista político de entrada y Igual, ahí lo tenés. igual hacete cargo de Gonzalito. Hacete cargo de Toti Pazman, de Lieberman, de Marcelo Raujo, esos también son periodistas. No, esos son periodistas económicos que de repente Dugan. Esos fueron abogados que se hicieron periodistas después. Pero buena escuela el periodismo deportivo. Bueno, y es el día del Nica canillita también, ¿eh? Ah, mira. Saludos. Del canillita. Así que un beso grande a Maceta. Que es una institución, ¿o no? Ayer lo vi a Maceta. ¿Sí? Sí. Estaba caminando por la primera después de Kirchner, siempre Alcorta. Sí, sí. Estaba por Alcorta. Lo quería saludar, pero yo iba rápido de pasada y no llegamos a hablar. Pero... ¿Qué look tiene? Porque él se cambia el color del pelo. Le contamos a la gente que no se ve o no se escucha en otro lugar de Río Gallegos que Maceta es un canillita. Personaje de Gallegos. Sí, es un personaje, Sea un exactamente, corso a gracias. contramano, mal. Sí. De hecho, hace poco una peluquería le vio el perfil del marketing a nuestra canillita y le hizo un corte de pelo, como lo tiñó todo. Así que no, pero ayer estaba como siempre, que tiene el pelo medio canoso, digamos, pero lo que sí no lo vi con los diarios en la mano. Ah, está bien, andaba de civil, digamos. Andaba de civil. Sí. Andaba de civil. Se habría tomado el día, capaz Claro, no. capaz. Yo a Arturo lo conozco del barrio, ¿no? Pero lo he visto naranja, verde, rojo, azul, fucsia. Sí, eso cuando estaba de moda Furia, la del personaje Claro. de Gran Hermano, estaba teñido de color fucsia. Igual que los lentes del comandante. El comandante no seguidor, así. Yo lo he visto con lentes espejados azules, Bueno, rojos. pero, Canillita, qué personajes que ya se han ido perdiendo, ¿no? Sí, Bueno, sí. Yo Algunos pude quedan todavía. vivirlo cuando, no de perito, obviamente, pero sí en Comodoro, ¿no? Una de la mañana, 2 de la mañana salían al grito. Cada uno tenía su grito que lo identificaba, ¿viste? Diero, tempranito a la mañana. Sí, qué lindo. a comprar el Crónica o el Patagónico. El otro día hablé con una persona que fue canillita mucho tiempo acá en Gallegos y me contó que el día que más diarios vendió fue el día que asesinaron al sargento Riquelme. Allá en el robo. 90. Dice, nunca vendí tantos diarios como ese día. Finales del 90. Se lo querían sacar, claro, todo el mundo quería saber lo que había pasado el día anterior. Claro, Claro. Época ¿Se acuerdan de Esteban? Sí, Esteban también. Era canillita, sí. Mira, me dice David, ayer lo vi a Maceta vestido de traje. ¿Tendría una fiesta? De ¿Estaría traje, un agasajo por el día de Canillita? Y capaz. Bueno, le mandamos un beso grande. Y en nombre de él, a todos los canillitas. Esto que vos decías, ¿no? Del recuerdo. Yo nací en provincia de Buenos Aires. Me vine muy chiquita, a los 9 años me vine a vivir acá. Pero recordaba, siempre tenía muy presente que pasaba el lechero, ¿no? Pese a que era un barrio, no vivía en una zona rural, pero era costumbre en el barrio. Venía el lechero y pasaba el sodero y el diariero. Claro. En el caso, ponerle allá de Bernal, donde yo nací, pasaba en bicicleta, porque era mucho el recorrido, no es que estaba en una esquina o que hacía un solo sector. Iba en bicicleta y en la parte delantera de la bici tenía un canasto. A veces tenía, un tiempo tuvo tipo un canasto de mimbre. Sí. Y ahí guardaba todos los diarios, ¿no? Y los transportaba. Y en su momento también tenía una especie de canasto, de un cuadrado de Durlock, por decirles algo, o un material tal vez más liviano, parecido. Y ahí ponía todos los diarios y con su bicicleta recorría, pero kilómetros realmente, y con el grito, ¿no? Del diariero. Y qué lindo eso. ¿Qué diario? ¿Había un diario en particular ahí en Bernal o era Clarín? No, allá estaba El Sol de Quilmes. Mira. El Sol de Quilmes, que es un diario hasta el día de hoy, es sumamente conocido. Sí, tengo un recuerdo del diario El Sol. Yo estaba ya estudiando en La Plata, estudiando periodismo, tendría 21 años.
Aníbal Fernández era intendente de Quilmes en aquel momento, que era vecino nuestro, porque es de Bernal. Él es de Bernal. Vivían cerca de la casa de mis padres, pero bueno, después se fue a la zona cheta, ¿no? De Bernal, al barrio Parque, barrio muy lindo, el más lindo. Claro, lo que pasa es que en el barrio Parque no se inundaba, donde vivíamos nosotros caía 2 gotas, ustedes lo saben, y se sigue inundando ahora, ¿no? 50 años después, lamentablemente. Bueno, y tengo un recuerdo de una tapa, claro, era la imagen de un auto donde Aníbal Fernández salió escondido de adentro de ese auto, exactamente, cuando se lo acusó de corrupción, entre otras cosas. ¿No era cosas. como un Falcon celeste? Sí, ¿puede ser? sí, es más, tengo guardada esa imagen escaneada de ese diario, El Sol de Quilmes. Lo identificaron porque no llegaban a cerrar el baúl y por se el bigote. los flecos del bigote. Qué lindo. Bueno, no se acuerda, tiene amnesia. Claro. Otro personaje olvidado es el del afilador. El afilador con el... Sí. Difícil de reproducir el silbato. Con la flautita y la bicicleta. Claro, la técnica de dar el pedal y la piedra, ¿no? El movimiento de tijera. Hasta hace, yo te diría, 1 año andaba por acá por Gallegos, un afilador. Sí. Pero era de Trelew, hombre. Se había venido a probar suerte, pero yo de chico recuerdo un hombre muy entrado en años acá en Gallegos que andaba también en una bicicleta y a veces la llevaba con una mano a un costado y iba tocando el Es un silbato. Una flautita. Sí, ¿no? una flautita. Un oficio también. Sí. Escucha. Lo estamos escuchando gracias a Brian. Qué grande, Brian. Me recuerdan desde Perito. En Perito también es todavía tenemos al pescador. Claro. Como no hay una pescadería instalada en la localidad, tenemos famoso pescador que todos los jueves, una vez a la semana, viene al pueblo, ¿no? Sí. De Comodoro Rivadavia, de la zona de Caleta Paula. No, Caleta Córdoba de Comodoro, ahí trae productos frescos, el pescador. Claro, un personaje del pueblo también. Claro. Uno ya lo ha incorporado, ya lo ha naturalizado, pero la gente afuera lo ve como, ¿qué hace el que va de la ciudad? No se le entiende nada, por supuesto. Claro, Surubí, Pacu, Dorado. Bueno, anda con su parlante y inentendible lo que dice, pero la gente se sabe. Otro que desapareció hace poquito, que estábamos viendo, el otro día salimos caminando con Brian por acá por Zapiola, llegando a Kirchner, mano derecha enfrente del diario. ¿Se acuerdan que había un kiosco ahí? Sí. Claro. Ahí en la esquina, en la calle, en medio de la calle, que era un puesto en medio de la calle. Lo sacaron. Históricamente estuvo durante muchos años. Y ¿acá, frente a La Opinión? Frente de La Opinión, sí. Sí, claro, el kiosquito que estaba en la vereda del juzgado federal. El Lobo, sí, exacto. El Lobo. Claro, era un Le escaparate, llamó ¿no? muchos años así el Lobo. Claro. Exactamente, íbamos caminando con Brian y estaba. ¿Cómo está? Había un camión. Sí. Levantándolo. Exactamente, con Airo levantándolo y estaba mirando así de brazos cruzados una persona que le pregunté, che, Brian, ¿es esta persona la quien yo pienso que es? Sí, me dice. Chute, Gonzalo Chute. Sí. Y le pregunto para saber qué había pasado. Claro. Es el secretario legal y técnico de la MUNI, ¿no? Estaba observándolo él atentamente. Sí. Lo único que había quedado del kiosco era el piso. La base. Que era la base, que eran azulejos, tipo cerámicos. Y me dice que la dueña de ese kiosco falleció hace varios años. Así que, bueno, nadie se hizo cargo, no quedó nadie a cargo del kiosco y bueno, así que lo sacaron. Y pensaba que el único kiosco, por lo menos que está en mi memoria acá de Gallegos, que queda de ese tipo, está enfrente del hospital. ¿No? En Casa de Gobierno, frente a Casa de Gobierno, Alcorta y Piedrabuena también hay otro. Y hay otro que cumplió años, que me parece que es uno de los más antiguos de Gallegos de ese tipo. Está en 25 de mayo, frente a lo que en su tiempo fue la oficina de ANSES. Sí. Porque
en la pared, sobre la pared de ahora un negocio que vende tecnología y una fiambrería ahí por 25 de mayo, antes había otro, Sí. pero ese se lo ha levantado. El que sigue siendo histórico y resistiendo el tiempo de esos kioscos, de la frente a la calle, Anónima, acá en España. España. ¿Y el de Sarmiento está todavía o no está todavía? El de Sarmiento también. Sarmiento casi Ujú. Roca, digamos. Sí. Va, Kirchner. Que en su tiempo, yo me acuerdo cuando era chico, eran kioscos, pero más revisteros. Sí, sí. En sus tiempos. Sí, sí, Como sí, ha tal caído cual. ¿no? Con la Bueno, salida de los diarios, ya prácticamente. Eso de papel. también lo recordaba, porque, por ejemplo, me gustaba mucho cuando volvía a Buenos Aires, ya de grande, o cuando estudiaba en la facultad, ir a los kioscos de diarios y revistas de la calle. Qué variedad que tenían, de todo. Era a mí que me encantaban siempre, obviamente me encantaban los diarios, comparar las letras, los formatos, los títulos y las revistas. Eso también se fue perdiendo. Hoy, por ejemplo, yo ahora hace un par de años que no voy a Buenos Aires, pero donde los encontraba más surtido hoy es en el aeropuerto. Bueno, no pero sé, los sí. otros están muy flacos ahora. Sí. En Florida y la Valle, ahí siguen habiendo subsistiendo algunos diarios de la región, o sea, de Uruguay, de Paraguay, o de hasta el Mercurio, ¿viste? Hasta el Mercurio, sí, diarios de Sí. Brasil se conseguía Y también, sí. Lo que se perdió, antes venía una revista, la France Football, venía todo en francés, pero era Sí. muy lindo, o una revista que se llamaba Guerini Sportivo, que era italiana. Pero ya no vienen más hace años, ¿no? Pero era toda una aventura, ibas a Buenos Aires y los veías en algún kiosco que te traía una. Recuerdo Qué lindo. volviendo al tema del afilador, una vez lo vi acá en los barrios y lo llamé, pero más que nada para que mi hijo Juan Cruz, que era chiquito, vea el oficio del afilador, ¿no? Ujú. Que no se veía frecuentemente, así que para que lo vea trabajar. Pero decí que le pedí presupuesto primero. Porque no sé si me cobró poner como 20 lucas afilarme un cuchillo al precio de hoy. No, bueno, está bien, dejarlo. Seguimos cortando con cuchara. No, sí me convenía ir a comprarme un cuchillo nuevo. 20.000 pesos chilenos. Así que ahí quedó. Bueno, volvemos a saludar a los caniditas. Exactamente, y a los periodistas deportivos, que hoy es su día. Gracias a todos, gracias Brian, nuestro comandante, haciendo la operación técnica, Brian Álvarez. Juli, gracias por ponernos ahí en el streaming, que tengan un buen programa. Rodrigo, Nica, los escuchamos, se viene arriba el día acá en la 100.9. Cari, te sigo en las redes, en Sí, el Face del Diario Nuevo Día. Me voy a callejear porque salen los gremios, así que estén atentos también a las transmisiones del diario Nuevo Día. Marcha ATE, marcha DOSAC y marchan también otros gremios que están en reclamos porque no hay acuerdo en la paritaria de los estatales. Abrazo grande a mi tío, ¿no? Mi tío Víctor Hugo, el viejito, así le decimos, nos escucha todos los días desde los antiguos, está cumpliendo años. Ay, feliz cumple, un beso enorme. Lo queremos mucho. Gracias a todos, mañana Gran a las 8 anfitrión. volvemos con la otra cuestión. Chau, Chau. chau. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas.
Funko, Barbie, Hot Wheels, Gaby, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20, o en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwiches y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina.